Hola, Garland Nixon aquí y hemos logrado hablar con Leigh Harrow, un hombre muy ocupado e importante, así lo entendemos. Y yo que estoy en el periodismo, créame cuando le digo esto, entiendo su mundo, siempre corriendo de un lado a otro, tratando de mantenerse al día. Nuestros horarios son difíciles, es complicado proteger tu tiempo, pero tenemos a Live, tenemos muchas cosas en marcha. Vamos a hablar de su gran sitio, Free Palestine TV, como siempre. Los sionistas están enojados y desesperados y él está atacando a cualquiera que se oponga a sus obras Así es. malvadas. Y ya sabes, Leite está haciendo mucho de eso. Así que vamos a hablarte de él ahora que lo están sacando de algunas plataformas. Podrás compensarlo ayudando a financiar sus buenas obras. Muy bien, Light, empecemos. Quería lanzarte algunas cosas. Tenía algunas preguntas sobre eso que quizás sepas. Irak, he estado leyendo cada vez más sobre este tipo, Nouri al-Maliki, del que no sé mucho, pero sé que a la administración aparentemente no le agrada y básicamente están diciendo, bueno, como sabes, todo el petróleo que se vende en Irak, el dinero lo roba Estados Unidos y les damos, por supuesto, una miseria, una pequeña parte si tienen suerte. Ni siquiera van a conseguir eso a menos que pongan a quien, o sea, esta idea de que dicen los rusos, los iraníes y todo el mundo está interfiriendo en nuestras elecciones, o ni siquiera lo disimulan, simplemente dicen, pongan a quien nosotros queremos en el poder o les robaremos todo su dinero. Light, ¿qué está sucediendo en Irak sin Maliki? Sí, así que haz lo que te digo, no lo que me ves hacer. Esa es, obviamente, la regla no escrita que todos conocemos. Hay una norma para mí y otra completamente diferente para ti. Así es el colonialismo, así es como funciona la supremacía, así es como opera el imperialismo. El gobierno estadounidense, ¿sabes? No está contento de que Nouri Maliki vaya a convertirse en el primer ministro. Para quienes no lo sepan, Nouri Maliki es un musulmán chií que vivió en el exilio durante el largo y opresivo régimen de Saddam Hussein y de hecho brindó su apoyo a la invasión llevada a cabo por la coalición militar británico-estadounidense, ya sabes. Se suponía que debía besar el anillo, pero cuando regresó, por supuesto, empezó a representar a su propia comunidad. Así que en parte le tienen miedo porque él tiene una gran credibilidad dentro del propio Irak, entre los diversos componentes de Irak que se rebelaron contra Saddam Hussein, como los chiíes, los kurdos y otros grupos, además de un historial de haber sido primer ministro de Irak después de la ocupación, donde cumplió con los servicios sociales y lideró la lucha contra ISIS y colaboró con el general iraní Soleimani para derrotar a ISIS y tener éxito. Así que él ha cometido demasiadas acciones que el gobierno estadounidense no puede perdonarle de ninguna manera. En primer lugar, su valiente lucha contra ISIS. En segundo, el representar la voluntad soberana del pueblo de Irak. Se supone que él debería simplemente entregar el control total del petróleo y todas sus finanzas y seguir al pie de la letra los dictados y las órdenes que provienen directamente de Washington, D.C. Pues su regreso a la posición de primer ministro, justo ahora cuando Estados Unidos y los sionistas están limpiando Asia Occidental de cualquier oposición a ellos, es una gran preocupación. Ellos sienten que acaban de ganar Siria y se salieron con la suya, con un genocidio y un bombardeo continuo del Líbano y van a intentar ir y atacar Irán. Así que no quieren que de repente Irak se convierta en un país fuera de su control, donde los intereses estadounidenses y sionistas no sean la prioridad. Interesante, sí, pero bueno, ahora lo diré de esta manera. Al Maliki más le vale tener muy buena seguridad porque esta gente es sedienta de sangre, ya sabes, asesinos. Bueno, esperemos lo mejor para él y para su seguridad. Por cierto, oíste que el hijo de Gaddafi fue al parecer asesinado y leí que aparentemente los rusos dicen que los británicos, ellos creen que los británicos y los franceses estuvieron detrás de eso. Oh sí, mira, Saifeddin Gaddafi era el único posible unificador en el país, dado que la nación ahora mismo está dividida en dos, con dos milicias. Uno dirigido por el general Haftar y la CIA detrás de él, donde por cierto vivió en Langui durante 27 años. Este tipo, el general Haftar, que controla la parte oriental de Libia cerca de Egipto. Y la otra parte, que es, ¿sabes? La que tiene
o sea, posee milicias que no están en absoluto bajo un control total. Hay algo de influencia de Argelia y también algo de influencia de Rusia. Y así, ¿sabes? Saifeddin Gaddafi era la única figura pública que tenía la capacidad de unir al país y se acercaban unas elecciones presidenciales. Por primera vez se le había autorizado a presentarse como candidato a esas elecciones. Y por lo tanto, si realmente se hubiera postulado, habría ganado la presidencia. Y de repente, todo el petróleo y gas libio que ha estado manteniendo a Italia y Francia, ya sabes, cálidas en este frío invierno, calentando las casas y manteniendo su electricidad a precios bajos del gas y petróleo, saqueados porque todos son milicias, no hay ningún organismo nacional que esté. Bueno, sabes, y como pudimos ver en los archivos de Epstein, porque Libia es un país pequeño en cuanto a su población, 6 millones de habitantes, y posee una gran cantidad de recursos. Hay una enorme posibilidad para que el país gaste su riqueza en infraestructura y proyectos en la región para integrar el país con el África subsahariana, ya sabes, como los países del Sahel y así sucesivamente. Y en eso era precisamente en lo que Gaddafi estaba trabajando. Y como sabes, y por esta razón fue asesinado, no el hijo, sino más bien el padre, Muammar Gaddafi, fue asesinado por las potencias occidentales porque él estaba utilizando los ingresos excedentes del petróleo y del gas de Libia para impulsar el desarrollo de África y lograr su integración, para que sea un competidor viable para Occidente que sobreviva a las maquinaciones coloniales e imperialistas. Así que en los archivos Epstein podemos ver cómo Epstein y los sionistas que estaban a su alrededor saquearon todas las reservas de Libia en el preciso instante en que Gaddafi fue asesinado. Miles de millones, decenas de miles de millones de dólares, cientos de miles de millones de dólares. Algunos dicen que billones de dólares de la riqueza nacional libia fueron saqueados por Occidente y mantuvieron sus economías durante los últimos 10 o 15 años. Y la posibilidad de que Libia volviera a ser un país soberano nacional que pudiera controlar su propio petróleo y gas, esto no iba a ser permitido por Occidente, ¿no? Y por eso lo mataron. Todos los demás hermanos y hermanas de la familia Gaddafi están fuera del país o no son lo suficientemente conocidos, no tienen las credenciales necesarias. Saif al-Din se quedó en Libia, aunque siempre hubo una amenaza contra su vida. Él se negó a exiliarse, quería permanecer entre su pueblo para así poder mantener esa, por supuesto, relación y credencial que le otorgaba el derecho de representar a su gente, y lamentablemente fue asesinado de la misma manera, sí, asesinado por Occidente, por el simple pecado de pensar que ellos podían ser soberanos en su propia Libia. Permítame hacerle esta pregunta. Vayamos un momento a Siria y quiero preguntarle algo sobre los kurdos porque me parece que estoy un poco confundido con lo que está sucediendo con ellos, pero me parece que como de costumbre ellos confiaron en los Estados Unidos y obtienen lo que se obtiene cuando se confía en los Estados Unidos. En algún momento tienes que decir los kurdos, y no quiero sonar como un tipo malo, pero si estás dispuesto a trabajar para el diablo y haces ese trato con el diablo, él nunca va a cumplir su palabra. De todos modos, ¿qué está pasando con los kurdos y o Siria? Sí, o sea, prácticamente ya no quedan milicias kurdas en Siria. Han sido trasladados por Estados Unidos, principalmente a las fronteras con Irán y la región del Kurdistán iraquí en el norte, probablemente para prepararlos para una posible guerra regional, para que sirvan como una especie de fuerza terrestre de vanguardia para desestabilizar Irán y las regiones kurdas de Irán. Esto es un hecho y asimismo los prisioneros del ISIS, entre comillas, y sus familias que estaban en las cárceles controladas por las milicias kurdas en el noreste de Siria y bajo la atenta mirada estadounidense, fueron todos trasladados a Irak. Bueno, vimos durante la última semana en 2 ocasiones, ¿sabes?, a terroristas suicidas, ya sea logrando o intentando hacerse explotar dentro de Irak. Así que ya podemos observar las ramificaciones o los resultados de lo que Estados Unidos está tramando en Irak contra Maliki, contra Irán, contra el eje de la resistencia en general. Y
sabes, a estas alturas de mi vida, también he dejado de sentir lástima por el liderazgo o el pueblo kurdo por lo que está pasando. Ellos necesitan, por supuesto, el pueblo kurdo necesita poner a sus propios líderes en sintonía, en línea con lo que es realmente bueno para ellos como pueblo kurdo y para toda la región, lo cual, por supuesto, no es aliarse con los imperialistas y los sionistas. Pero como vemos, aunque era más que evidente para cualquiera que este liderazgo kurdo trabajando con Estados Unidos contra el Estado sirio les iba a acabar pasando factura. Bueno, en este preciso momento están dando el siguiente paso y van a comenzar a trabajar en colaboración con los Estados Unidos en oposición al Estado iraní y al Estado iraquí. Y todos nosotros estamos. ¿Cómo puedo sentir lástima por ellos por ser traicionados por Estados Unidos si están dispuestos a seguir siendo explotados básicamente de forma tan abierta? Es como una cosa es ser víctima de Epstein. Es muy distinto que sigas llamando a Epstein una y otra vez. Sí, entendido. Está claro. Así que tal vez la primera vez sí, eres una víctima, pero si llamas a Epstein de nuevo para que te recoja, entonces ya no eres una víctima, especialmente si ya has cumplido los 18 años. Así que esta es la realidad del liderazgo kurdo, lamentablemente. Yo espero algo mucho mejor para el pueblo kurdo. Y en Siria, en las áreas donde ellos solían tener el control, todos sus campos de petróleo y también los campos de gas fueron entregados por los Estados Unidos al régimen de al-Julani. Y aunque el petróleo y el gas sirios supuestamente han vuelto a estar bajo el control de Damasco, el pueblo de Siria no está viendo ningún resultado de ello. De hecho, la semana pasada el régimen de Joulani aumentó los precios de la electricidad en un 800%. Uno pensaría que si simplemente se corta el suministro de gas y petróleo, se podrían operar las centrales eléctricas a un precio mucho más económico, ya que sería gas y petróleo de producción nacional a costo cero, ¿sabes? No, han subido los precios de la electricidad un 800% ahora. La factura promedio de electricidad para cualquier hogar, que por cierto son solo 2 o 4 horas de electricidad al día del Estado, equivale al salario de 2 meses de los trabajadores con salario mínimo en Siria. Así que es ridículo. El petróleo y el gas siguen fluyendo hacia Turquía a través de oleoductos turcos con destino a la colonia sionista, por cierto. Así que nada ha cambiado realmente con la administración de quien quiera que esté gestionando el petróleo y el gas sirio, ya fueran los kurdos, los americanos o como ahora los wahabíes. Pues todo esto sigue siendo para el beneficio de los Estados Unidos y la colonia sionista. Wow, ¿sabes algo sobre un atentado que hubo en Pakistán hace poco? Creo que fue en una mezquita y murió muchísima gente. ¿Sabes algo sobre quién estuvo detrás de eso o qué está pasando con todo eso? ¿De qué se trató exactamente? Sí, sí. Periódicamente vemos a Estados Unidos junto con los sionistas y, como sabes, a los saudíes, todos ellos subidos al mismo carro. Ya sabes lo que termina provocando a estos ataques, ya sea en mezquitas sunitas o chiitas, o incluso a veces en iglesias en Pakistán, o ataques dirigidos a centros culturales a este o aquel grupo lingüístico, como los pastunes, los baluchis o cualquier otro. Algo pasa, alguien es atacado, es asesinado. Para mantener esta, digamos, armonía étnica y racial en Pakistán, ¿vale? No quieren que Pakistán y todos los pakistaníes se sientan bien entre sí y lleven una vida de hermandad y buena vecindad. Ellos quieren una posibilidad constante de, por un lado, desmembrar a Pakistán, lo cual es probablemente un futuro en el que estaban pensando o utilizar esta contienda étnica para que se extienda a sus vecinos.
De acuerdo, ahora mismo la mayor preocupación que tiene Irán es la frontera con Pakistán y la posibilidad de que grupos separatistas baluchis intenten entrar en su territorio. Es una zona desértica, así que esto la convierte en un lugar más fácil de defender precisamente por ser un desierto. Se puede ver al enemigo acercarse desde lejos si intentan cruzar, por ejemplo. Y las otras dos ubicaciones que preocupan a Irán son la frontera con Irak, las regiones del Kurdistán. Es montañoso, es muy difícil monitorear cada pequeño cañón y demás que estos rebeldes puedan tomar de manera similar en la frontera con Turkmenistán. Pausa. Y vimos, pausa porque de nuevo hay poblaciones turcomanas al otro lado de Irán. Pausa y es un terreno, pausa es un terreno más difícil. So, pausa, así que esto es... Yo situaría lo que acaba de ocurrir en Pakistán en este contexto de la continua, ¿sabes? Animosidad y el odio entre los diferentes grupos dentro de Pakistán para que se utilicen y se extiendan a los países vecinos y así mantener la eterna posibilidad de que Pakistán se desintegre y se balcanice como cualquier otro estado que ellos anhelan o desean. Pakistán es una fuente de preocupación para los sionistas y los estadounidenses porque es el único país musulmán en todo el planeta que posee un arma nuclear. Y si hay un líder nacionalista, soberanista que llega a Pakistán, que toma el control de Pakistán como Khan, quiero decir, ¿cuál es su nombre de Imran pila? Sí, Imran Khan, quien está ahora mismo en las cárceles. Esto es una preocupación real para los sionistas y los estadounidenses porque podría estar defendiendo a otros países musulmanes con esta arma nuclear, incluyendo al pueblo palestino. Y preferirían desmembrar Pakistán y saquear sus armas nucleares antes que tener que preocuparse de nuevo por un líder nacionalista soberanista. Porque creo que, sí, la verdad es que nunca lo había pensado. Sí, creo que tienes toda la razón. El asunto de Irán, el tema iraní. Sabes, aparentemente Netanyahu viene a hablar con Trump de nuevo y, sabes, el rumor está por todas partes y estoy seguro de que estás familiarizado con ello, que, sabes, hay amenazas contra Trump, sabes, se han revelado muchas cosas, pero si no haces lo que te decimos que hagas, sabes, lo realmente malo saldrá a la luz y todos sabemos cómo se juega ese juego, ¿verdad? Y la otra, una gran parte de la discusión, sin embargo, es que Irán se ha vuelto demasiado poderoso militarmente y los Estados Unidos, para atacar a Irán ahora, no podrían lograr un cambio de régimen bombardeándolos desde el aire. ¿Qué sentido tendría eso? Y B, realmente podrían sufrir una, ya sabes, una paliza tremenda. Y por supuesto, nuestra economía que pende de un hilo podría simplemente colapsar. Así que, en fin, ¿qué piensas de las amenazas a Irán y lo que ha pasado con el sionista, etcétera? Sí, quiero decir, lo primero que me gustaría mencionar es que acabo de obtener una visa para viajar a Irán y el equipo de Free Palestine TV se encontrará allí en muy poco tiempo. Estamos intentando llegar lo antes posible. Así que, bueno, espero que la gente pueda hacer una donación, especialmente después de ese ataque informático que sufrimos en nuestros, ya sabes, correos electrónicos y también en las computadoras para, sabes, estamos en una necesidad desesperada de apoyo. Bueno, espero que podamos ofrecer a la gente una imagen real de lo que está sucediendo en Irán y también una muestra de la cultura iraní y del pueblo iraní que nos ha sido oculta a todos la próxima semana o estén atentos. Sí, muchas gracias por haber puesto ahí el recuadro de donaciones. La gente puede donar. Bueno, y está bien. Entonces, estaremos hablando de Irán. Con respecto a Irán, es bastante evidente que Netanyahu, quien tenía programado realizar su viaje la próxima semana, ya no lo hará en ese momento. Así que él decidió adelantar su visita para que tuviera lugar una semana antes de lo que se había previsto inicialmente. Y esto debe ser en respuesta a la forma en que Witko y el gobierno iraní están llevando a cabo las conversaciones en Omán. Y nada salió como Netanyahu quería. Witko y las Fuerzas Armadas estadounidenses reconocieron su incapacidad para llevar a cabo una guerra y de hecho están intentando negociar algo y esto está enfureciendo a Netanyahu. Actualmente circulan rumores de que Trump
llamó a la administración iraní y les dijo, solo permítanme bombardear 4 objetivos. Y luego ustedes pueden bombardear lo que quieran y después lo terminamos, ¿de acuerdo? Y el gobierno iraní dijo, si bombardean una sola cosa, les vamos a, saben, entregar 4.000 soldados estadounidenses muertos en un minuto. Eso fue lo que prometieron. Así que creo que Netanyahu está en pánico. No solo porque los archivos Epstein son, sabes, algo que está perdiendo cada vez más importancia en cuanto a su valor. Porque ahora todos conocemos la mayoría de los problemas, conocemos los nombres principales, sabemos que la gran mayoría de todos los políticos de ambos bandos y a ambos lados del Atlántico y sus vasallos en el mundo árabe y musulmán son todos pedófilos, caníbales o secuestradores de niños o, ya sabes, y genocidas. Ahora que, digamos, ya lo tenemos a todo color, la prueba de ello. Así que no hay nada más que puedas presentar excepto más pruebas visuales. Eso es todo de la realidad. Así que, en cierto modo, si la operación Epstein estaba destinada a ser una operación de chantaje para tener a todos esos políticos en tu bolsillo, ahora carece de toda relevancia. Yo siento que en realidad la razón por la que han estado publicando los archivos de Epstein de forma gradual es para acostumbrarnos a vivir en un estado de shock. Y entonces ya estás. Así que liberan el primer lote, o digamos lo mismo con el genocidio en Gaza, ¿verdad? O admitimos ahora mismo que los niños y las mujeres representan 2/3 de los muertos. Ahora admitimos que son 15,000, ahora admitimos los 60,000. Ahora, si admitimos esto, 500,000 o más en ese punto, todo el mundo, y porque están probando la reacción de la ciudadanía, ¿entienden? Si los ciudadanos estadounidenses, los ciudadanos británicos y todos aquellos que presenciaron cómo se cometía un genocidio en su nombre, utilizando sus impuestos y sus propias armas, no se levantaron en protesta, entonces el gobierno de los Estados Unidos puede hacer mucho más como administración. De manera similar, ahora mismo, si el público estadounidense no se revela, no reacciona, después de ver pruebas irrefutables de que sus líderes son pedófilos caníbales, entonces, ¿qué otra cosa, qué suceso o qué revelación va a lograr que esta población finalmente se mueva, que despierte y actúe? Si yo fuera Trump y si yo fuera Netanyahu y veo ahora mismo en los Estados Unidos que nadie se movió ni un centímetro en la calle, que nadie arriesgó la autoridad del Estado de ninguna manera, forma o modo hasta ahora, ¿sabes qué? Yo, de hecho, lo transmitiría. Si yo fuera Netanyahu, transmitiría violando niños blancos, él mismo como Netanyahu, en la televisión de ABC y diría, ya sabes, algo como, díganme, muéstrenme lo que pueden hacer estadounidenses. Así es como lo haría, porque esta es la situación, la realidad es que él puede hacerlo. ¿Te acuerdas del primer episodio de Black Mirror? No sé si alguna vez has visto la serie Black Mirror. No, pero me han dicho que es muy buena. El primer episodio de Black Mirror trataba sobre cómo alguien secuestra a una princesa británica y la va a asesinar en directo si el primer ministro no tiene relaciones sexuales con un cerdo en vivo en televisión. Si el primer ministro del Reino Unido no tiene sexo con un cerdo en directo en la televisión. Y el primer ministro lo hace finalmente porque la reina le dice que tiene que hacerlo, porque no se puede dejar morir a la princesa. El punto es, el público. Hoy parece que en los Estados Unidos, si el presidente se acuesta con un cerdo, si el presidente tiene relaciones sexuales con un cerdo ahora mismo, si el presidente Trump hace eso en Fox News en vivo, parece que a nadie le importaría en absoluto. Permíteme mostrarte algo, solo para que te hagas una idea. Como un ejemplo. Espera un momento. De esto ya había oído hablar hace muchísimos años. ¿No es cierto que la realeza británica ha utilizado escuelas como redes de explotación sexual de menores?
y al parecer estaban haciendo esto en el Hogar de Niños Kinkora. Claro, aparentemente eso fue en los años 50 o algo así. Esto fue, por lo visto, en Dublín. Así que, ya sabes, de nuevo, ¿qué tenían? Tenían una zona colonial donde podían hacer lo que les diera la gana y abusar de la gente. ¿Y qué hacen estos degenerados? Hacen lo que siempre hacen. ¿Me entiendes? Hicieron lo que hacen los degenerados. Entonces, cuando miras esto, ahora es como todas estas cosas que solían surgir en el pasado y la gente decía, oh no, eso no puede ser verdad, es solo una conspiración, es obvio quiénes son estas personas. Así que como dijiste, sí, vaya crisis de legitimidad. La verdad es que estas personas no tienen legitimidad. Si el pueblo estadounidense y los pueblos de las naciones europeas y del sur siguen yendo a votar de nuevo y pretenden que tienen un gobierno o a esta gente, lo que sea, e incluso si dices, bueno, los miembros del Congreso no hay pruebas de que lo hicieran, no están intentando acusar a nadie, no están haciendo nada, no se levantan diciendo, bueno, esta gente tiene que rendir cuentas, no. Y ellos, esto es lo que nos dicen. Vamos a tachar los nombres de las víctimas, a proteger los nombres de las víctimas, ¿verdad? Y luego tachan los nombres de los perpetradores. Es como, ¿a quién va el email? Está tachado. Y tú dices, bueno, ese es el perpetrador. Pensé que debías ocultar los nombres de las víctimas. Así que en este momento, el pastel ya se ha descubierto. Estoy contigo. Si la gente simplemente dice, está bien, intentemos fingir que todo es normal. Entonces, eres en realidad cómplice en cierta medida de esto. Claro que sí, fíjate bien, ¿eh? Hay que reconocerles el mérito a los propagandistas del mundo occidental, pausa, el gran éxito que tuvieron en su capacidad para hacer que la gente, pausa, llegara a creer en este mundo de pura fantasía e ilusión. Quiero decir, mucho antes de que existiera Hollywood, sabemos desde tiempos inmemoriales, desde siempre, que las élites, la gente poderosa, organizaban orgías y, ya sabes, se acostaban tenían relaciones con cualquier cosa que pudiera caminar sobre Lo dos que llamaban piernas. en la Roma Y sí, antigua todo el asunto de Calígula y todas esas cosas. Esto no es algo nuevo, esto no es algo nuevo para las élites. Así que quiero decir, esto no es algo nuevo. Tenemos constancia de ello desde hace relativamente poco, como antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Lo que los nazis estaban haciendo, sus perversiones y todo esto, ¿vale? Y esta es la norma que todos nosotros como seres humanos veremos con desprecio a nuestras élites, porque son en realidad lo peor de los problemas de nuestra sociedad. Ya sabes, poder depravado, una especie de manía en su cabeza, ¿sabes? Ellos piensan que son dioses y que pueden salirse con la suya con cualquier cosa, porque usualmente son dueños de los países que controlan, lo cual es cierto. Pero de repente Hollywood logró hacer creer a la gente que había habido una ruptura y un quiebre repentino con esta realidad milenaria de cómo se comportan las élites. Y supuestamente ahora hay democracia y todas estas cosas no existen y si hablas de ellas es una conspiración. Así que lo que acabamos de ver es la prueba de lo que ha sido históricamente la norma de nuevo. ¿De acuerdo? Fíjense en estos monarcas árabes que aparecen en los archivos de Epstein. Quiero decir, para mí, siempre lo tuve claro, es una historia muy sencilla de lo que está ocurriendo en el mundo árabe. Somos como los indios pieles rojas modernos, básicamente una invasión de nuestras tierras. Y matas a toda la gente inteligente, a la gente buena y encuentras a los criminales más bajos de la sociedad y los nombras reyes, ¿vale? O al representante de cualquier tribu indígena en Estados Unidos después de matar a sus verdaderos jefes y a sus hombres y mujeres, medicina y a sus guerreros, ¿verdad? Y luego lo que haces es que intercambias las pieles o el petróleo por cuentas. Y estas élites están contentas porque los pones en el lugar que les corresponde y los drogas y les das todos los chicos y chicas que necesitan. Sabes, puedes leer el registro histórico de los espías americanos y británicos que ayudaron al ascenso de la familia Saud a finales del siglo XIX. La perversión sexual que estaban ayudando como espías estadounidenses y británicos en la familia Saud y así sucesivamente. Así que ver que el MBS, Mohammed bin Salman y el MBC de los Emiratos y el emir de Qatar, todos ellos están en los archivos de Epstein. Hablando de perversión, ofreciendo mujeres y niñas. Quiero decir, por cierto,
nunca he visto que algún líder de cualquier país venga a los Emiratos y tenga a chicas bailando frente a ellos y moviendo la cabeza, excepto por Trump. ¿No fue eso como una señal clara de lo que esta élite le ofrece a este emperador pervertido? Fue una humillación para todos los pueblos árabes y musulmanes el presenciar esto, ¿de acuerdo? Así que esta es la norma. Esos son consanguíneos, ya sabes, drogadictos, llenos de sí mismos, alcohólicos, ya sabes, pervertidos, pedófilos a quienes se les da el 10% del valor real del petróleo para mantenerlos ricos y permitirles oprimir a su propia gente, mientras el resto del dinero va a los Estados Unidos y a la colonia sionista. Sí, sí, sabes, y sabes, todavía hablo de eso. ¿Recuerdas todo el asunto de Didi? Se suponía que íbamos a ser tan exagerados. Ay, Dios mío, Didi tiene aceite de bebé. Y recuerdo que en ese entonces decía, Didi no está haciendo nada que ellos no estén haciendo. Y cuando miras hacia atrás, en el caso de Didi, todos eran adultos, es decir, fueron a las fiestas de forma voluntaria. No fue como si él, no recuerdo a Didi comiéndose a nadie o, digamos, teniendo hijos. Eran adultos. Y fue ¿sabes qué? Por todo el asunto de Didi, y no estoy defendiendo a Didi, es solo un degenerado más de Hollywood, ¿verdad? Pero mi punto es, ¿sabes qué? Todo esto, ¿de qué fue condenado Didi? Lo tengo aquí mismo. 2 cargos de transporte para prostitución, por eso fue que lo condenaron. 2 cargos por transportar mujeres con fines de prostitución. Eso es todo. Y mientras tanto, ni una sola de estas personas pause. Es como si sus nombres fueran los de, Dios mío, las cosas más horribles. Tortura, violación, asesinato, canibalismo. Y nosotros, bueno, van a procesar a esta gente. Bueno, ya sabes, es tiempo de trasladarlos. Ahora, si estuvieran transportando a alguien para prostitución, bueno, tendrían que ir a la cárcel. Pero como están comiendo, violando y torturando a niños, niñas y mujeres, podemos pasar eso por alto y seguir. Eso solo demuestra, sabes, que todo es un show. Todo lo de Didi fue un show. Y ahora vemos la realidad, la cruda realidad. Tuvieron que detener a Didi porque estaba haciendo cosas muy malvadas. Didi cometió el gran error de enfrentarse a la mafia judía de la industria musical, ¿sabes? Y ese es su único error, se habría salido con la suya con aún más, incluso, sabes, quizás, no sé si lo invitarían al club porque queda muy claro por sus intercambios que no les gustan las personas negras y No les caen bien los blancos. Sí, así es. Tampoco. Solo hay un grupo que en realidad les agrada, el resto son ganados, diríamos. Sí, sí, quiero decir, pero sabes, de alguna manera como salvó a salvó a las mujeres negras su odio perverso hacia la gente negra. Pero ver ese intercambio entre Epstein y Noam Chomsky, el ídolo de la izquierda judía, sobre raza, IQ y hablando de, ya sabes, cómo los judíos son más inteligentes que los demás. Aquí es donde está. Existe una supremacía judía en estos círculos pervertidos. Aquellos que no son judíos, a quienes se les permite formar parte de estos círculos, son precisamente los que aceptan y promueven la supremacía judía. Incluso el propio Trump, ya sabes, y otros como él que no son judíos, pero que tienen ascendencia europea, si reconocen la supremacía judía, daba la impresión de que eran aceptados, pero los Obama no estaban allí, aunque eran... Te lo garantizo. Que X, o que son 3.300.000, solo publicaron 2.700.000 documentos que conocemos, pero son 3.3 millones. No estoy diciendo que no sean pervertidos como los demás, ¿entiendes? No estoy afirmando eso. Simplemente me pregunto si por su tono de piel... Si no podían entrar al club. No fueron invitados a ese lugar a pesar de que su tez era más bien clara. ¿Sabes? Es como, sé que hay otras maneras. Quizás haya una fiesta separada para... O sea, ahora para los de piel más oscura, los negritos. Tal vez haya una isla más pequeña y con la que se pueda hablar, no sé, pero sí.
Mira, aquí está, déjame contarte lo que le pasó a Didi. Didi llega a un acuerdo legal, a una demanda con la compañía de licores Diageo, que es una empresa británica. Él resolvió todo eso en enero o febrero, enero creo que fue. Y en marzo, 60 días después, cuando allanaron su casa. Es que es así de simple, ¿no me entiendes a lo que me refiero? Cuando él resolvió eso, cuando él demandó a la gente que dijo, puedes tener un poco de dinero, puedes tener un par de cientos de millones de dólares y mantener la boca cerrada y eso es suficiente para ti. Y él los demandó y tenía razón y ganó y le pagaron y luego les mostraron a él y a todos los demás. Esto es lo que pasa cuando tú, para cualquiera que se levante contra. Sí, sí, y quiero decir, es bastante claro que si ustedes como pueblo, como sociedad, no son capaces de verdad, y esto, saben, me refiero a todas las personas, a toda la gente, si permitimos los monopolios y no sé, no construimos redes que sean de base comunitaria, miren todos estos servicios de streaming que tenemos hoy en día. Sabes que no hay necesidad de que existan, ¿verdad? Podría haber una única empresa de streaming centralizada que fuera propiedad de una, ya sabes, una cooperativa que pertenezca a todas las naciones. Y entonces, Robert, sabes, ese servicio de streaming donde puedes ver videos, escuchar música, lo que sea, pagas una tarifa y luego va a los sindicatos y asociaciones y así sucesivamente, como tener ahora 10, 15 servicios de streaming y pagar por cada uno de ellos y no poder, sabes, encontrar en esta era del Internet, poder tener acceso a la gloria de la diversidad humana, de las artes y los medios, a pesar de esta corporativización de las cosas. Sé que me estoy desviando un poco, pero cuando hablamos de los sellos discográficos hoy en día, aunque los antiguos sellos musicales están desapareciendo, ahora tenemos nuevos guardianes como Spotify y YouTube y otros que son igual de perversos que los viejos guardianes en la producción de arte. Y espero que la comunidad negra y otras comunidades, todos nosotros como humanos, podamos romper este ritmo. Y por cierto, Diageo, esa es la empresa a la que demandó la conocida compañía de bebidas alcohólicas, una gigantesca empresa de licores. El principal accionista es BlackRock y la directora ejecutiva es una mujer llamada Deborah Crew. Ahora, esta es la compañía británica que Didi demandó y 60 días después es cuando allanan su casa y destruyen por completo lo destruyen a él, ¿verdad? Así que esta mujer es Deborah Ann Crew, ejecutiva de negocios estadounidense, bla, bla, bla. Ella sirvió en el ejército de los Estados Unidos desde 1993 hasta 1997 en el campo de la inteligencia militar. Así que tienes a una persona de inteligencia militar. ¿Por qué? Déjame preguntarte esto. ¿Qué sabría una persona con experiencia en inteligencia militar sobre dirigir una compañía de licores multimillonaria? Casi no tiene sentido, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y en los archivos de Epstein, ahí es donde encontramos las respuestas, cómo están manipulando la producción de cultura y arte, manipulando la producción de drogas y alcohol y creando esto, ya sabes, bueno, el hiperindividualismo que lo que hace es separar a las personas, ¿verdad? Y es precisamente en ese punto donde Chomsky entra en la discusión. Chomsky se supone que es ya sabes, la máxima autoridad en todo lo que tiene que ver con la fabricación del consentimiento. Así que en mi mente, viendo cómo a Epstein le interesa la manipulación, la psicología, los estudios de ADN, ya sabes, la mecánica humana, es el futuro de la inteligencia artificial, todo este panorama. Ahora sí que logro entender cómo Chomsky encaja en este rompecabezas. Él era una de esas personas que están moldeando la construcción de nuestras identidades y de las realidades que nos llevan a que los archivos Epstein puedan ser transmitidos en vivo por televisión o un genocidio pueda ser transmitido en vivo por televisión y todo el mundo se quede en su sofá.
Sí, creo que hemos llegado a un punto en el que hasta cierto punto no les importa. ¿Qué opinas de este asunto de Irán? Creo que hay, ciertamente los sionistas dicen, ¿a quién le importa? ¿Sabes? Estos americanos son carne de cañón de todos modos, ¿me entiendes? Quiero decir, solo son carne de cañón y que no nos importa cuántos americanos mueran, ese es su trabajo. Su trabajo es morir por nosotros. ¿Sabes? Es casi como los ucranianos y, ¿sabes? Los ucranianos solo están muriendo. Su país es un desastre. La gente se está congelando hasta morir y los que lo dirigen. Y yo mencioné esto el otro día. ¿No es interesante que haya un país donde hay nazis desfilando por todas partes, cubiertos de tatuajes de Hitler? Cada vez que ves una foto de Ucrania, alguien está haciendo el saludo de Heil Hitler con el brazo en alto. Oh, es completamente hitleriano, ¿verdad? Zelensky es sionista, un tipo judío que está en una posición de liderazgo. El otro tipo, Mendels, que este es su mano derecha, un líder, sí, un líder que fue sorprendido robando cientos de millones de dólares y huyó a Israel, un liderazgo judío. El otro tipo es Miguel. Cuando uno empieza a observar este país, uno piensa, oye, este es un país que está plagado de nazis. El tipo que pagó por el batallón Azov, el batallón nazi más tristemente célebre, que desfilaba al paso de la Oca por todas partes, con iconografía nazi por doquier, era Kolomoisky, un multimillonario judío. Y cuando miras este país, piensas que se supone que esto debería ser un país nazi. Tienes nazis por todas partes, se supone que odian a los judíos. Estos son los nazis más estúpidos de todo el mundo. Sus líderes, todo el país, está dirigido por sionistas que están lanzando a esos bastardos a la línea del frente para ser masacrados por ametralladoras. Todo el país, la electricidad está cortada, está en completa y total destrucción. Y miren el liderazgo del país. Todos son un montón de sionistas que están robando el lugar a manos llenas. Uno pensaría que en algún momento los nazis se mirarían el uno al otro y dirían, saben, nuestros líderes son todos judíos y nosotros somos nazis. Creo que tenemos una contradicción aquí, pero no. Sí, mira, hubo un intercambio en los archivos de Epstein entre Peter Tal, el jefe de Palantir, Claro. Epstein. Es evidente de este intercambio que a ellos no les interesa ganar guerras. Y lo ven de esta manera como diciendo, bueno, si no puedo dominar el mundo y si no puedo aumentar mi propia producción para poder competir eficazmente con China o con otras potencias emergentes, bueno, entonces bien podría destruir sus capacidades y empobrecerlos y eso a la larga me hará más rico a mí. Si no puedo hacerme más rico, te voy a hacer más pobre. ¿De acuerdo? Esa es su estrategia principal en este preciso momento. Y en la mayor parte del mundo fuera de Occidente, entre comillas, la mayoría de la riqueza que la gente tiene no se guarda en bancos o en acciones. La mayor parte de la riqueza de la gente en Asia, África, Latinoamérica se invierte en tierras y viviendas y en oro en la casa escondiéndolo. Así que y ahora vienes y lo bombardeas todo y toda la riqueza generacional de estas familias, su tierra, sus viviendas y todo lo que habían escondido en su casa de dinero y oro se ha ido y están de vuelta en cero y tú eres más rico. Y tu casa en Nueva York tiene más valor porque acabas de bombardear, eliminaste 100,000 unidades de vivienda del planeta y ahora la vivienda y tu propia riqueza generacional tienen más valor. Esto es básicamente lo principal. Y por eso es que esto es peligroso, ¿verdad? Así no es como se hacen los negocios normales. Esto francamente no se parece en nada a cómo se gestionan los asuntos políticos de forma habitual, ni siquiera a la manera en que se desarrollan las guerras consideradas normales, ¿verdad que no? Y la verdad, muchas personas se están preguntando, ¿por qué haría Estados Unidos empezar una guerra con Irán cuando Irán puede quemar todo? Golfo, y los campos de gas y petróleo de la península arábiga y cerrar todas las rutas comerciales. Solo puedes entender por qué cuando ves eso como un intento de quemar el petróleo y el gas que normalmente irían a China para hacer funcionar sus fábricas y de cortar las rutas comerciales de China. Así que esa no es la manera en que se suelen librar las guerras convencionales. Estas son de verdad guerras de lunáticos. Y esto es lo que han elegido precisamente los sionistas. Ahora, volviendo al punto de los nazis y los sionistas.
Sabes, ahora tenemos, gracias a estos archivos de Epstein, la confirmación definitiva y absoluta de todo lo que ha estado sucediendo desde la Primera Guerra Mundial hasta el día de hoy, porque en esencia este es exactamente el mismo ciclo. Los Bronfman, perdón, los Rothschild, que eran la familia más rica y la más industriosa de Alemania, que poseía la única familia judía que había logrado obtener el estatus de varón, pidió a los alemanes en plena Primera Guerra Mundial convencer a los otomanos de darles Palestina. Y los otomanos y los alemanes dijeron, váyanse a la mierda. Y así fue como Bronfman se dirigió a Lord Rothschild, quien era el ministro de Asuntos Exteriores de Inglaterra, en pleno transcurso de la guerra, en un momento en que Inglaterra se encontraba en bancarrota y estaba a punto de perder el conflicto, y le prometió retirar todas sus inversiones de Alemania. Cerrar todas las fábricas de Alemania e invertir todo su dinero en el esfuerzo bélico británico. Financiar por completo el esfuerzo de guerra británico y convencer a los Estados Unidos de entrar en la guerra a cambio de Palestina. Así que ese es el primer paso. Esa es la declaración Balfour y esa es la razón por la que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial. Y los Rothschilds, ellos mismos, exigieron la humillación de Alemania en el Tratado de Versalles. ¿Por qué? Porque ellos así lo quisieron. Tener una reacción en Alemania después de esa humillación para poder financiar y levantar a Hitler y a los nazis, quienes no existían antes de ese momento. Para que Hitler y los nazis pudieran expulsar a los europeos judíos y así ellos tuvieran una población, fueron designados por Hitler como la Organización Sionista Mundial. En cada uno de los países que Hitler ocupó durante la Segunda Guerra Mundial, toda organización judía fue disuelta y la Organización Sionista Mundial fue designada como su único y exclusivo representante del pueblo judío en los territorios que los nazis ocuparon. Y trabajaron con Hitler para decidir quiénes irían en los trenes hacia Palestina y quiénes irían en los trenes hacia los campos de exterminio, los judíos antisionistas, básicamente. Y ahora tenemos pruebas de que desde aquel entonces esta incesante continuación de guerras y genocidios que hemos visto en toda la región de Asia Occidental y el norte de África, con la revelación de estos archivos Epstein, demuestra que los Rothschild siguen siendo los verdaderos dueños y controladores de todo esto. Y cada genocidio, tanto el Holocausto como el genocidio palestino, la culpa recae en los sionistas. Sí, de hecho, Epstein, y esto es lo que no todo el mundo está, la gente no está realmente asimilando por completo. Epstein dijo específicamente, yo represento a los Rothschild. Claramente él no dijo, yo represento Palestina ocupada, Israel, o como quieras llamarlo, yo represento a los Estados Unidos. Él dijo, yo represento a los Rothschild. Esas fueron sus palabras exactas. Y, sabes, basándose en la larga historia de degeneración en la élite gobernante de Gran Bretaña, tendría mucho sentido que estuvieran involucrados en todo este tipo de cosas tan horribles. Y eso es precisamente a quien él representaba. Y, sabes, cada vez que miras, Trump va a Inglaterra y se reúne con el rey. Obama, él está en Inglaterra, se reúne con alguien importante allí. No fue, creo que Kissinger dijo que sentía que trabajaba para Londres en lugar de trabajar para él. Sabes, es que la gente subestima el inmenso poder de la ciudad de Londres y ese poder de la ciudad de Londres está representado, de hecho, a través del sionismo. No es que el sionismo sea la ciudad de Londres, es como, para mí, casi en ocasiones, el sionismo se asemeja a una empresa fantasma. ¿Entiendes a lo que me refiero? Los aleja un paso más, los mantiene a distancia para poder llegar a las personas que son los Rothschild y a toda esa gente que realmente está al mando. Quiero decir, así es exactamente como yo lo percibo. Pues sí, mira, el escudo de los Rothschild es lo que tenemos como es su escudo en Alemania, es lo que tenemos como la bandera israelí. La estrella de 6 puntas no tiene absolutamente nada que ver con el judaísmo ni con el profeta David. Este es simplemente el escudo de armas de la familia Rothschild y es
en realidad un Estado Rothschild. Eso es lo que tenemos. Y todavía controlan todas las cosas que vemos suceder dentro de los círculos sionistas. Si la gente no quiere abordar estas cosas de manera holística, no entienden por qué los nazis son protegidos por los sionistas hoy. Cuando descubramos que en realidad los nazis fueron llevados al poder por los sionistas para provocar la expulsión de la población judía de Europa, de lo contrario, no habrían podido crear un Estado sionista en Palestina. No habría una población para crearlo. Es un evento fabricado y la gran mayoría de las víctimas de los nazis, por cierto, fueron en realidad los pueblos eslavos, como los polacos, los rusos y otros. Sabes, 2/3 de todas las personas que fueron asesinadas por los nazis eran de origen eslavo. Así que la matanza y la expulsión de los judíos europeos fue casi como un espectáculo secundario financiado y orquestado por los sionistas, quienes deseaban que la población fuera forzada a ir a Palestina y que aquellos que se negaran murieran. Así que no pueden existir como otra representación de lo que es judío. Los Rothschild y los sionistas quieren decir, nosotros representamos a los judíos y nadie más puede. Y eso no puede pasar si más del 50% de la población, que era el recuento antes de la Segunda Guerra Mundial, donde la gran mayoría de la población judía era antisionista, se vieron obligados a morir o a ser sometidos a tal grado de opresión que se convirtieran en sionistas y se unieran al proyecto de genocidio en Palestina. Bueno, sabes, una de las cosas que dijiste, la gente no entiende el nivel de genocidio que se cometió contra los pueblos eslavos. Tienes que ir a esa región y ver, es decir, 27 millones de rusos y quizás más, 27 millones de rusos, y el mundo entero ignora ese genocidio y se centra solo en el genocidio de los judíos, que fue, sí, claro. 6 millones murieron. Nadie lo considera buena idea. Sí, eso es terrible. Pero es razonable ignorar a 27 millones de rusos. ¿Sabes? Fui a Bielorrusia, ni siquiera sabía esto. De esto ni se habla en el oeste, donde hay 9 millones de personas. Los nazis mataron a 1/3 de la gente allí. Iban de pueblo en pueblo. Decidieron que Bielorrusia sería como un área de recreo para ellos, pero la gente estorbaba. Iban de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, tomaban a todos los habitantes, los encerraban en su iglesia o donde fuera y simplemente lo quemaban, matando a todos para luego ir al siguiente pueblo. Y hay memoriales. No pude ir a uno de ellos. Había un pueblo, pero me enfermé ese día y no pude ir. Pero entonces, cuando miras lo que se hizo en toda Europa del Este a los pueblos eslavos y qué fue lo que hicieron porque la gente es bielorrusa, bueno, Belo significa blanco, Rusia blanca es lo que significa bielorruso, pero son los pueblos eslavos, son rusos. Pero cuando vas allí, dices, Dios mío, sabes, 27 millones de rusos. Pero si cuentas al resto de los pueblos eslavos, probablemente hay otros 10 o 15 millones. Probablemente murieron al menos 40 millones de eslavos a manos de los nazis. Y ese era su trabajo. Eso era lo que se suponía que debían hacer, eliminar a los eslavos porque querían quedarse con todo eso. Y a menudo he sentido esto, que cuando se trataba de los judíos, había muchos judíos que eran de izquierda, que eran comunistas, que eran sindicalistas, que esos eran los que particularmente querían enfocarse en eliminar. Sí, esos, y también los religiosos, ya sabes, judíos antisionistas, y es que los sionistas se veían a sí mismos como los modernistas seculares, ¿sabes? Creando un judío moderno para el nuevo mundo. Así que sí, tenemos Yugoslavia, Checoslovaquia, ya sabes, Polonia. Los ucranianos mataron a cientos de miles de polacos y ucranianos, ¿sabes? ¿Cómo los llaman? Los romaníes, los llaman gitanos. Sí, los gitanos, ya sabes. Y tan claramente el objetivo principal eran los pueblos eslavos. Y eso es en parte porque, sabes, originalmente lo que se consideraba blancura después del experimento de colonización en Norteamérica eran los anglosajones alemanes y los anglosajones, ¿verdad? Así que los Estados Unidos eran, por así decirlo, mitad alemanes, mitad anglosajones, colonos. Y se redujo a una diferencia de un solo voto durante la Constitución sobre cuál sería el idioma nacional, si era alemán o inglés, por cierto, para nuestra audiencia americana. Y luego esa blancura se expandió para incluir a la gente latina, es decir, a los españoles, a los italianos y a los franceses. Y el único contrapunto a esta blancura era la blancura eslava.
Los alemanes no los aceptaron y por lo tanto se les tuvo que llamar porque están siendo desafiados. Si los pueblos rusos o eslavos pueden presentar al resto del mundo como digamos el presidente Putin está haciendo ahora mismo, una visión diferente de lo que significa ser blanco, europeo y cristiano que resulta más atractiva para el resto del mundo. Eso representa un desafío directo al monopolio que la élite anglo-germánica ha ejercido sobre esta identidad fabricada, ¿no es así? Así que en parte esta es la razón por la que, sabes, lo que le están pidiendo al presidente Putin y a Rusia es que entreguen su propia identidad. No se trata ni siquiera de la economía o de abandonar la lucha, no. Necesitas someter tu identidad como persona eslava. Necesitas aceptar lo que Yeltsin aceptó, que es que tú como eslavo, tu único lugar en este monopolio de la blancura es enviarnos a tus mujeres, a nuestros burdeles, y que a todos sus hombres se les vea como narcotraficantes y gánsteres. Y eso es algo que ningún eslavo que se respete a sí mismo, como el presidente Putin, jamás aceptaría. Y por eso son ellos quienes están luchando contra ellos, de verdad. Recuerdo haber visto un video en el año 2022 y esto fue en la televisión alemana y había una mujer alemana diciendo, los rusos no son europeos, se parecen a nosotros, sí, pero no son como nosotros. Son, bueno, son asiáticos, son algo diferente. Era como, no, se parecen a nosotros, no son europeos, son algo diferente. Y entonces, odian a los rusos porque los rusos, su cultura es diferente y no se parecen a nosotros. Sí, ellos beben vodka y no ginebra. Exactamente. Así que es el mismo tipo de alcohol, pero con mucha menos fragancia. Está hecho de la misma cosa. Literalmente el vodka y la ginebra son exactamente lo mismo. Es solo cuestión de las especias, ¿sabes? Por lo visto eso no es suficiente. Y entonces, ¿qué hicieron? Quisieron cometer genocidio contra los rusos de la misma manera en que cometieron genocidio contra los africanos, los musulmanes, los nativos americanos y ya sabes, una y otra vez. Era como, bueno, si no estás dispuesto a aceptar tu lugar en esta jerarquía, entonces tienes que ser genocidado. Y así, ese era su plan para llevar a cabo el genocidio de los rusos. La cuestión es que los rusos fueron capaces de defenderse. Ese es el único problema que realmente tienen, que los rusos son capaces de defenderse. Y ahora nos encontramos en un mundo diferente porque hay muchísima gente que es capaz de... Y ahora tienen que tomar decisiones con los iraníes porque son capaces de defenderse por sí mismos. Y eso es lo único que verdaderamente comprenden, es el poder. En fin, volvamos a esta página web tan importante. Todos ustedes, como ya saben, están haciendo de las suyas, como siempre. Están intentando desfinanciar a Palestina libre. Así que tienen que ir a freepalestine.video. That's freepalestine.video. Aquí mismo dona a tu Free Palestine TV y tienes muchísimas opciones. Puedes hacerlo una sola vez o mensualmente, preferiblemente mensualmente, incluso sí. Y puedes hacer una donación personalizada. Aunque pudieras dar solo un poquito, hacerlo cada mes ayuda. ¿Cómo? Dijo Leith, están haciendo todo lo posible para desfinanciarlo. Y puedes cambiar la moneda y poner lo que quieras. No tienes por qué seguir ninguna de las sugerencias que tenemos ahí para ti. Pero, sabes, la semana pasada hubo una operación de hacking organizada por el Mossad en nuestras cuentas. Nos acaban de monetizar en YouTube por primera vez en 2 años y estábamos empezando a alegrarnos por ello, pero parece que se enfadaron por los documentales que publicamos sobre la historia de la colaboración fascista y sionista en Italia y en Grecia y por filmar fuera de las fábricas de armas que están en aquellos países que se encuentran participando en el genocidio en Gaza. Pues, sabes, mi computadora está completamente frita y mi teléfono también está frito. Entonces, sabes, hemos sufrido pérdidas económicas significativas por esta situación y ahora mismo estamos esperando que Google nos restituya nuestro canal. Creo firmemente que esto va a suceder porque no hay manera, sabes, ellos han congelado la cuenta, así que no creo que haya algo que no se pueda recuperar. Pero esto nos está quitando tiempo y está afectando nuestra audiencia, obviamente. Pero hemos visto un aumento significativo de espectadores en Substack, en Rumble, en Telegram, en X. Estamos presentes en todas esas plataformas. Pueden encontrar toda esa información en nuestra página web. Por favor, suscríbanse. ¿Sabes? Estamos en Upscroll. Sí, Upscroll, sí. La verdad, está yendo muy, muy bien, de hecho. Es muy raro ver las interacciones allí en comparación con X. Así que ya saben,
Síganos en cualquier plataforma que les guste y donen si pueden y compartan lo que se dice de nuestro contenido y esperamos traerles cosas únicas directamente desde Irán cuando aterricemos allí en los próximos días. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes. Y como ya saben, Light mencionó, asegúrense de visitar freepalestine.video y hacer una donación. Y por supuesto, pueden compartir el enlace de freepalestine.video en todas sus redes sociales o plataformas. Y asegúrense de que cuando lo publiquen, incluyan una pequeña nota que diga que recomiende a la gente que haga una donación. Así te lo planteo. Muchas gracias a todos por apoyar este canal. Asegúrate de compartir esto en todas tus plataformas de redes sociales. Nos vamos.